Continuamos aquí en Poder Pensar y en el cierre vamos a hablar con Héctor Florid, el director de primaria, del Consejo de Primaria, sobre los niños sirios que han comenzado en esta semana las clases en una institución de aquí de Montevideo, en la Escuela Experimental de Malvin. Fueron, Héctor, 13 niños sirios que comenzaron sus clases en este martes. ¿Cómo es el régimen? ¿Cómo se ha pensado? Bueno, el régimen inicialmente es 3 veces por semana. Vamos a extenderlo rápidamente a todos los días, que el régimen sea lo más parecido posible a lo que es un escolar, la vida de un escolar de 4 horas en cualquier escuela del país, pensando sobre todo que en el mes de marzo ellos van a estar en alguna escuela de las 2.350 que hay en el país, seguramente la que esté más próxima a la residencia definitiva de su familia. Ahí no vamos a tener todo este sistema tan cuidado y tan protegido que a través de Presidencia y de la Secretaría de Derechos Humanos se ha asegurado a esta institución, pero sí vamos a haber logrado estas 8 semanas de adaptación. Entonces, una parte de estas 8 semanas es obviamente que se aprenda la vivencia y los ritmos y las dinámicas que tiene una escuela pública en cualquier rincón del país. ¿Son chiquilines que van de qué edades? Porque hay 3 que en realidad empiezan en un jardín de infantes la semana que viene. Sí, el próximo, ahí el 244 que está al lado de la experimental. Tienen 6 años, el más chiquito, y 12, la mayor. Quedaron en primero, tercero, quinto y sexto, con maestros o maestras en realidad, que como todas las de la escuela 274, están muy entusiasmadas y muy contentas de haberlos recibido, en una experiencia que creo tiene un enorme valor para la educación uruguaya. Creo que estamos disfrutando de una oportunidad en la cual los niños sirios van a aprender mucho, pero seguramente nosotros vamos a aprender mucho más para volver a ser aquel país de acogida, de bienvenida, matrizado en una diversidad cultural, de tolerancia, de respeto, que daba la bienvenida a contingentes de inmigrantes. Eso que fue, yo diría, la matriz sobre la que se constituyó la educación pública y también la nación a principios del siglo XX, luego con las crisis de mediados a partir de la década, yo diría, del 50, del 60, seguramente pasamos a ser un país de emigrantes y no de inmigración, y ahí guardamos en alguna medida una deuda de gratitud con otras naciones, y parecería que al comienzo del siglo XXI nuevamente tendríamos la oportunidad de ser un país de acogida. Son chiquilines que vienen con un problema fundamental, hablo de la parte educativa, ¿verdad?, que es el idioma, ¿no? Sí. ¿Cómo se van a manejar dentro de la escuela experimental en estos meses que quedan tan poquito ya para terminar las clases? Bueno, tenemos un intérprete que el propio proyecto proporciona a la escuela. En segundo lugar, un vecino de la experimental que tiene su hija en la experimental, es sirio, hace 20 años vino al Uruguay, ayer estuvimos con él, le agradecí muy especialmente la colaboración. Él, yo diría, está en forma permanente colaborando con la escuela, tiene un pequeño comercio en la esquina de la escuela y está colaborando muchísimo, pero yo diría que más allá de las traducciones, lo que hay es el lenguaje universal de los niños, que es el juego, la interacción, la sonrisa, y al ratito se estaban comunicando, ¿verdad? Y yo quiero decir además que no es la única experiencia de incorporar niños que no manejan el castellano. Muchas escuelas han recibido coreanos, chinos, rusos, por poner algunas nacionalidades, sin tener todo este apoyo. Tenemos que aprovechar este apoyo para aprender. ¿Por qué se eligió esta escuela de Malvin, que parece un poco alejada de donde están ellos hoy radicados, además? No demasiado, ¿verdad? Ellos están sobre Camino Maldonado, yo diría el mismo sector de Montevideo para primaria, es la jurisdicción este de Montevideo. Yo diría que en eso tengo alguna responsabilidad directa. Creíamos que una escuela que, en primer lugar, tenía que ser una escuela de 4 horas y del turno vespertino para reservar la mañana para otras actividades que están desarrollando en el hogar marista. Segundo lugar, creíamos que era bueno un paisaje, una geografía
donde la Rambla, la proximidad de la colonia escolar de Malvin, donde se organizan juegos, actividades, donde hay una piscina, podía generar una sinergia entre las dos instituciones que aportara a la integración en otras actividades extracurriculares. Se dice que para el verano también estarían incorporados en los programas que de verano educativo. Nosotros tenemos la mayor disposición para ello. Todavía, hoy volví a hablar con el doctor Miranda, con Javier Miranda, todavía no hay una instrucción en ese sentido, pero sería una alegría poder incorporarlos también en actividades de verano. La comunicación a la escuela ya se la habían dado sobre septiembre, ¿verdad? Ya sabían que iban a tener esta tarea. No, y además estuvimos trabajando todos estos 2 meses con reuniones entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Se quedaban todos los maestros de las dos instituciones, el jardín y la escuela, independientemente de si iban a recibir o no en su clase los niños. Vaya ahí, digamos, un reconocimiento a los maestros, a la inspectora departamental, a la inspectora de zona, a la gente que apoya este proyecto, ¿verdad? La Secretaría de Derechos Humanos acompañó permanentemente y nos fueron preparando con algunas indicaciones respecto, bueno, a que podían tener hábitos, obviamente, de comida distintos, una incorporación paulatina, bueno, el saber que hay desde un atuendo distinto a seguramente experiencias de vida distintas, pero siempre con una absoluta confianza que el encuentro de dos niños genera la alegría del compartir en forma inmediata. Y ayer el primer día que se incorporaron, el martes, inmediatamente se produjo las ganas de permanecer, de quedarse de los niños. Eran las 5 de la tarde y bueno, y no se querían ir. Y estoy seguro que la semana próxima van a querer permanecer todos los días con la alegría de ese uniforme que tiene la escuela uruguaya de la túnica y de la moña. Tú decías, el año que viene van a tener que ir a la escuela ya a comenzar el año lectivo como cualquier niño del país, y seguramente lo hagan en el interior del país, en escuelas chicas, ¿no? Pequeñas. ¿Eso ya se sabe cómo va a ser? ¿Se ha instrumentado con...? No, nosotros sabemos las líneas generales, es decir, probablemente haya algunas localidades que ya estén seleccionadas o preseleccionadas. Pensemos que este es el primer contingente, viene un segundo contingente que es al menos el doble que el actual, y nosotros, primaria, tiene que estar preparada para instrumentar a los directores. ¿Los que van a llegar en febrero también van a pasar por la escuela de Malvin? Este es nuestro proyecto, sí. Me parece que el esfuerzo que hace una institución es una institución de acogida, digamos, ¿verdad? Que va a acumular experiencia en este primer grupo de niños, y si no hubiese algún elemento nuevo, creemos que está resultando muy favorable para la socialización de los niños y para preparar a los maestros que los reciban en la residencia definitiva. ¿Qué es lo que más le preocupa a los maestros de esta experiencia? Porque no debe ser fácil intentar enseñar a un niño que tiene, como decíamos, por ejemplo, la limitación del idioma, que es muy fuerte. Bueno, yo diría que todos tenemos algunos temores que están vinculados a no responder a la expectativa de los niños y de las familias, ¿verdad? El contacto físico, sobre todo en las adolescentes, es mínimo, y entonces la gestualidad y los besos que tenemos nosotros, ¿verdad? No es de uso. Bueno, no es la situación de las niñas, sí de las jóvenes, pero apareció este temor de, bueno, cuál es la forma de contacto más frecuente. Las dudas sobre la dieta, la comida, la contradicción entre una escuela laica y una cultura muy afín a la expresividad religiosa. ¿Qué pasa si se ponían todos a orar? Bueno, yo creo que estas dudas se fueron conversando con mucha naturalidad con la gente del proyecto, que nos fueron iluminando y dando indicaciones. Por otro lado, también la escuela, cuando empieza a escribir toda la cartelería en árabe, va dando un mensaje muy potente
de te aceptamos, te reconocemos en tu cultura y te aceptamos y te damos la bienvenida. Ayer se dio un fenómeno incluso que es curioso, que lo comentaban cuando llegó el ómnibus con los niños, que era tal la cantidad de gente que estaba esperando ahí del barrio, exalumnos que se habían arrimado, que en algún momento se pensó en si bajaban o no bajaban o llevarlos otra vez para el hogar de los maristas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que forma parte de las demostraciones de alegría y de sensibilidad que despertó en todo ese barrio. Yo creo que en todo el país está disfrutando volver a ser un país de acogida. Y a mí me parece que eso es un enorme valor. Es decir, se arman muchos discursos sobre el respeto, la tolerancia, la aceptación de la diversidad, pero después es la práctica la que construye culturas tolerantes que aceptan lo distinto y lo incorporan. Y me parece que esta era una de esas pruebas, con la prueba del 9. Somos capaces realmente de abrir nuestras instituciones públicas, nuestras instituciones del Estado, a niños y a personas que vienen con otra cultura. Me parece que la actitud con que se los recibió ayer fue una señal de que sí, que los uruguayos estamos dispuestos a hacerlo. Bien, son 13 niños en edad escolar, son 3 niños en edad de jardín, y en febrero ya se sabe cuántos se van a sumar al... Creo que es por lo menos el doble, ¿verdad? Creo que hay que incorporar a este grupo de niños los jóvenes que están yendo a los liceos de la zona, donde también hubo la misma alegría por recibirlos, los profesores y los compañeros. Por eso creo que para el Uruguay es una gran oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar y los esperamos la semana que viene.